Hola de nuevo, en esta sección vamos a hablar de tessellations, en español se llaman mosaicos o teselados. Es el capítulo 9b de la unidad 7. El objetivo de este video es poder identificar qué patrones son tessellations. En español de nuevo son mosaicos o teselados. Un tessellation, un mosaico, es una repetición en un patrón de figuras que completamente cubren un plano. Esto quiere decir que no dejan espacio entre medio de las orillas de las figuras. Esos espacios se llaman gaps en inglés, sin espacios y sin que caiga un pedazo de la figura sobre otra. En inglés eso se llama overlaps. El ejemplo serían las losetas en un piso. En esta figura que vemos aquí, es un tessellation regular porque está hecho con hexágonos regulares. Está hecha con hexágonos regulares. Vamos a explorar los ángulos internos de cada una de estas figuras para ver si eso nos explica por qué un hexágono regular puede ser tesselado. Aquí falta una L. Tessellate. Pues esta figura hexágono, recuerde que tiene 6 lados. Hexagon, le puede recordar la palabra 6, el hex es de 6. Y recordando la fórmula, que si yo, por ejemplo, tomamos este hexágono amarillo y si yo sumo la medida de todos estos ángulos internos, la fórmula de esa suma de ángulos internos sería el número de lados que tiene la figura menos 2, todo eso multiplicado por 180. En este caso, a la figura tener 6 lados, sería 6 menos 2, todo eso por 180, que produce 720 grados. Ahora, recuerda que estos 720 grados representan todos los ángulos sumados juntos. Si yo quiero saber solamente la medida de uno de los ángulos, digamos este que está aquí, pues tengo que tomar la medida total y dividirla entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedazos iguales. O sea, un solo ángulo interior sería ese mismo 720 dividido entre 6 partes iguales, que sería 120 grados. O sea que yo puedo venir aquí a la figura y escribir que eso es 120 grados. Todos estos otros ángulos también son 120 grados, pero como es un hexágono regular, no tengo que escribir 126 veces, yo sé que todos van a ser iguales. Entonces, como es un tessellation, quiere decir que cada uno de los hexágonos a su alrededor son exactamente iguales. Por lo tanto, en este hexágono blanco que está aquí, este ángulo también sería 120 grados. Y al fijarnos en este hexágono que es como un color crema, este ángulo también sería 120 grados. Si nos fijamos, acabamos de formar un círculo con estos 3 ángulos aquí. Eso quiere decir que la medida de estos 3 ángulos debe sumar al total de la medida de ángulos en un círculo, que es 360. O sea que podemos verificar 120 más otro 120 más otro 120. En realidad, si sumamos todos esos números, sí obtenemos 360, que es la medida adecuada de ángulos para un círculo. Basándonos entonces en esta idea, podemos concluir que si tomo diferentes cantidades del mismo ángulo de interior de la figura, por ejemplo en este caso serían 3 de ellos,
y lo sumo y me da 360 exactamente, puedo concluir que esa figura puede ser teselada. En este caso, 360, que es la medida que debe haber en un círculo completo, o sea, en una intersección sin gaps, sin espacios entre las orillas y sin que las figuras caigan una sobre la otra. Y divido ese 360 entre 120, me va a dar exactamente 3. O sea que yo sé que con 3 de esos ángulos exactamente puedo rellenar el círculo completo y puedo hacer un tessellation. Vamos a ver con otros ejemplos aquí. Estos pentágonos de 5 lados, ¿podrían hacer un tessellation? Pues si uno toma uno aquí, toma el siguiente y trato rotándolo para que lo pueda poner pegado en la orilla. Entonces busco otro y de la misma manera trato de ponerlo aquí. Necesitaría que una de las orillas, uno de los ángulos interiores de esta figura quepa ahí y como podemos ver no cabe. Por lo tanto, en un pentágono no se puede hacer un tessellation. ¿Por qué? No podemos poner la figura para rellenar el espacio sin que haya parte de la figura encima de la otra. Vamos a ver con triángulos. Si tomo este triángulo y empiezo a ponerle otros, digamos este aquí, vamos a moverlo para acá, y tomamos este, quizás cabe aquí, este, aquí. Con los triángulos sí se puede hacer un tessellation porque como pueden ver, todos los triángulos los puedo poner juntos en la orillita sin que hayan espacios ni partes de la figura que caigan una sobre la otra. Con un triángulo regular, sabemos que un triángulo tiene 180 grados. Para que los tres sean exactamente igual, tendrían que ser 60 grados, otros 60 grados y aquí otros 60 grados. O sea que sabemos que este ángulo aquí es 60 grados. Y si tomo 360, que sería los ángulos en una revolución completa sin que hayan espacios ni que una parte de la figura sobrepase sobre la otra, esos 360 lo divido entre 60 y me va a dar 6, que son exactamente el número de triángulos que voy a necesitar para que me puedan hacer un tessellation. Y como puedo dividir 360 equitativamente entre los 60 grados en un número entero, sé que puedo hacer un tessellation. También con los con los cuadrados o rectángulos, si los pongo todos juntos, cada una de estas esquinas sabemos que va a ser 90 grados. 90 grados cada una de ellas. Y 90 más 90 más 90 más 90, 4 veces, me va a dar 360, o sea que de nuevo sé que los puedo poner. Con los octágonos, vamos a ver si pongo estos octágonos aquí juntos. Luego pongo este aquí. Pero el espacio que me queda para ponerlo, aunque puedo ponerlos en una manera en que todos puedan tocarse, siempre me va a quedar un espacio entre las figuras aquí. O sea que no es un tessellation porque por definición un tessellation las figuras tienen que quedar todas juntitas sin que haya ningún tipo de espacio entre ellas. O sea que los octágonos no se puede. Esa regla la hemos resumido aquí, que para cualquier polígono regular, y es importante recalcar que tiene que ser regular, todos los ángulos interiores iguales, para que se pueda teselar, o hacer un mosaico, su ángulo interior
Uno de ellos debe ser un factor de 360. ¿Qué quiere decir eso? Un factor de 360 quiere decir que tú puedes dividir ese 360 de manera equitativa, o sea, sin que quede un decimal, por la medida del ángulo interior. En estos ejemplos vamos a ver cuál de estos polígonos regulares pueden hacer un teselado o un mosaico. Para el triángulo vimos en la página anterior que la medida de cada ángulo interior es 60 grados. O sea que lo que tenemos que verificar es si 60 grados cabe de manera entera en 360 grados, o sea, 360 dividido entre 60, eso me va a dar un 6, por lo tanto, sí, puede ser un tessellation. Para un cuadrado, vimos también en la página anterior que el ángulo interior de un cuadrado es 90 grados. Por lo tanto, nos volvemos a preguntar si 360 puede ser dividido de manera entera entre 90. En este caso nos da 4, un número entero, por lo tanto también puede ser un tessellation. Para un pentágono, que sabemos es una figura de 5 lados, podemos recordar que un ángulo interior va a ser igual a la suma de todos los ángulos interiores, todo eso dividido entre el número de lados, que en este caso sería 5. ¿Cómo yo sé cuánto es esta suma? Pues recuerden la fórmula. N-2 por 180, y todo eso lo voy a dividir entre 5 porque lo que quiero es uno de los ángulos, y son 5 en esta figura. Esa n en este caso sería 5, o sea, reemplazamos la n con un 5 y obtenemos 540 arriba dividido entre 5, que nos va a dar 108 grados. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si los 360 grados pueden ser divididos de manera entera entre los 108, y en este caso obtenemos 3.33333, sigue así. No nos da un número entero, por lo tanto en este caso es no. No puede hacer un tessellation con este porque 360 no puede ser dividido de forma entera por 108 grados. Para un octágono, recordemos que esos son 8 lados y la medida de uno de los ángulos va a ser el 8 menos 2, todo eso multiplicado por 180, y ese total lo voy a partir en 8 partes iguales para tener un solo ángulo interior que obtiene 135 grados. De nuevo, la última parte es preguntarse si esos 360 puede ser dividido entre 135, y en este caso obtenemos 2.666, que no es un número entero, por lo tanto en el octágono también es no se puede hacer un tessellation. Recuerden que para que sí se pueda hacer un teselado o un mosaico, la división de 360 entre la medida del ángulo interior les debe dar un whole number, número entero. En estos casos no nos dio un número entero. Aquí vemos unos ejemplos de teselados o tessellation utilizados para obras de arte. Este artista M.C. Escher es uno de los artistas más famosos que utiliza tessellation. Podemos identificar las figuras que este artista utilizó en sus diferentes patrones aquí. Por ejemplo, si nos fijamos en la figura a la izquierda, vemos que es un tessellation, un mosaico de figuras de esos peces voladores.
Están algunos, los blancos, están reflejados o rotados para que caigan los rojos entre medio, pero es un tessellation de la misma figura, simplemente la figura rotada o reflejada para formar el patrón. Podemos ver que es similar al patrón de los 6 triángulos formando el tessellation. Los triángulos simplemente los pusieron en forma de pez. En este otro tessellation es 2 figuras, una de un pájaro y otra de un pez, pero en la repetición de solamente esas 2 figuras también forma un tessellation. Aquí vemos un ejemplo de cómo podemos utilizar la idea de tessellation para resolver problemas. En este problema nos dicen que algunos de los ángulos son dados en estos polígonos de forma de pez y nos dicen que es un tessellation. Eso quiere decir por definición que cada una de las figuras de estos peces son exactamente iguales, aunque quizás unos estén mirando para un lado y otros para el otro, pero todos son iguales. Nos preguntan cuál es el valor de x. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar x en esta figura. Lo encontramos aquí, es la medida de este ángulo. Otros ángulos dentro de ese mismo polígono nos son dados. Sin embargo, si tratamos de resolver por x utilizando solamente la información de esta figura, limitándonos exclusivamente a esta forma del pez, podría ser un poco difícil. Sería más fácil utilizar la idea de que son un tessellation y que todos los peces a su alrededor tienen la misma medida. Si me fijo, este pez, este ángulo que está aquí, es exactamente igual al mismo correspondiente ángulo en la figura de al lado, o sea, 150. Porque como es un tessellation, puedo decir que son iguales por definición. Si eso es así, nos podemos fijar en esta línea recta que dibujo aquí en amarillo y por definición, de un lado al otro de esta línea amarilla tiene que ser 180 grados. Por lo tanto, 180 grados menos los 150 grados que ya conozco debe ser igual al valor de x. Si hago esta resta, encuentro que x tiene un valor de 30 grados. Este ejemplo queríamos mostrarlo para que vieran cómo la idea de tessellation puede ser utilizada para facilitar el resolver un problema para encontrar un ángulo que falta. Muchas gracias.